Universidad Iberoamericana presenta Quinto Simposio: Innovación para el bien común y el desarrollo sostenible. Cátedra: Construir para el bien común y el desarrollo sostenible. Nicolás Mariscal Torroella. Buenos días, gracias a todos los que se encuentran aquí presentes. Les pedimos a los jóvenes que tomen asiento, por favor. Vamos a dar inicio a nuestro siguiente evento del Quinto Simposio Innovación para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible. Damos la bienvenida a las autoridades que nos acompañan, a la doctora Graciela Teruel Belismelis, directora de la División de Estudios Sociales, donde se aloja esta cátedra. Al ingeniero Nicolás Mariscal Torroella, fundador de la Cátedra para el Bien Común. Al maestro José Ángel Gurría Treviño, economista y político mexicano. Y al doctor Alejandro Anaya Muñoz, vicerrector de nuestra universidad. A continuación, el doctor Anaya nos dirigirá unas palabras. Pues muy buenos días, querida comunidad universitaria, estudiantes, qué bueno que está abarrotado el auditorio de nuestras y nuestros estudiantes, colegas del Departamento de Estudios Empresariales y de otros departamentos, tantas amigas y amigos de la Ibero aquí presentes, y también muy buenos días a todas las personas que siguen este evento en línea. Pues ingeniero Mariscal, como siempre, de verdad, como cada semestre, un agradecimiento profundísimo de parte de la Ibero por hacer posible la cátedra Construir para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible. Y en el marco de la cátedra, pues hacer posibles este tipo de espacios, este tipo de encuentros de reflexión, de análisis, tan valiosos para nuestro estudiantado y en general para la comunidad académica de la Ibero. Maestro Gurría, pues es un honor y un privilegio recibirlo de nuevo en la Ibero. No es la primera vez que nos visita, yo recuerdo al menos una participación en la Semana de Relaciones Internacionales, si no me equivoco, en 2007. Era usted secretario general de la OCDE y tuvimos la Semana de Relaciones Internacionales y fue también nuestro orador distinguido. Entonces, pues es un placer que visite de nuevo la Ibero. Le volvemos a agradecer su generosidad de compartir con nuestra comunidad universitaria su experiencia, sus conocimientos, sus reflexiones, sus argumentos. La Ibero es su casa, maestro Gurría. Y pues bueno, es un honor dirigirme a todos ustedes en esta ocasión en la que celebramos ya el quinto simposio de Innovación para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible. Este evento, para quienes ya han venido en semestres anteriores, como ustedes saben, pues es un espacio de reflexión, de diálogo y sobre todo de acción, en el que reafirmamos nuestro compromiso con un futuro sostenible e inclusivo, impulsado por la innovación y por la colaboración. Es un privilegio para la Ibero el poder contar con la cátedra Construir para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible, Nicolás Mariscal Torroella, por un periodo de 5 años más. Estamos muy contentos y complacidos por ellos, consolidando a la cátedra como un pilar en nuestra misión académica y en nuestra misión social. Creemos firmemente que este tipo de espacios generan el conocimiento, las conexiones, las vinculaciones necesarias para transformar positivamente nuestro entorno, como es siempre la aspiración de la Ibero, poder incidir afuera de lo que sucede afuera del campus. En primer lugar, pues quiero expresar mi reconocimiento a las y los integrantes de la comunidad académica y a las personas del ámbito empresarial que hoy nos acompañan en esta mesa, la anterior y todas las actividades que siguen. Su presencia es un testimonio del valor que como sociedad damos a la construcción de soluciones innovadoras para los grandes desafíos de nuestro tiempo. Sabemos que el compromiso de cada una y cada uno de ustedes es clave para avanzar en la construcción de una sociedad, como aspiramos en la Ibero, una sociedad más libre, solidaria, justa, incluyente, productiva,
pacífica, democrática y sostenible. Este simposio aborda las principales problemáticas globales, incluyendo los retos ambientales, económicos y sociales que enfrentamos como humanidad. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU serán el eje central de la reflexión y el análisis a lo largo de las distintas actividades que tendremos en este día. El simposio se enfocará en cómo la innovación y la colaboración pueden contribuir a alcanzar esos objetivos y generar un impacto positivo en nuestras comunidades. Este evento está dirigido principalmente a nuestro estudiantado aquí presente, con el propósito de promover su vinculación con el entorno empresarial y el entorno académico, y en esta ocasión también pues el entorno de la decisión en políticas públicas y la ejecución de políticas públicas con tantos años en ese sector y en puestos tan destacados que ya escucharemos la semblanza completa. Creemos que ustedes, estudiantes, poseen la energía y el compromiso para ser verdaderos agentes de cambio. Desde ahorita, cuando se gradúen y salgan al mundo laboral todavía más, pero desde ahora, que sean agentes de cambio a través del conocimiento, a través de la innovación, a través de la acción colectiva, conjugado con el sello de la Ibero, que es esa criticidad, ese espíritu combativo y, de manera muy importante, el compromiso. A través de todo eso podremos todas y todos construir un futuro mejor. Como decía el padre Pedro Arrupe, sacerdote jesuita, hoy más que nunca necesitamos hombres y mujeres para los demás, que vivan no para sí, sino para Dios y para su prójimo. Algo que, por cierto, pues demostró el Papa Francisco, no solo en sus 13 años de Papa, sino a lo largo de toda su trayectoria. En otras palabras, la innovación, la productividad y el desarrollo productivo solo tienen sentido si están al servicio de la humanidad. Este simposio representa una oportunidad única para compartir experiencias, establecer colaboraciones estratégicas y generar nuevas iniciativas que nos ayuden a enfrentar los desafíos sociales, económicos y ambientales que vivimos en la actualidad. A través del diálogo, la generación y aplicación de conocimiento, la formación de las futuras generaciones y el compromiso colectivo, podemos sentar las bases para un futuro donde la innovación sea un motor de bienestar común. Quiero subrayar que el día de hoy se llevará a cabo el evento de manera presencial, como ya sugeríamos, también de manera virtual, permitiendo la participación de una audiencia mucho más amplia y diversa. Resalto la calidad y la experiencia de las y los expertos que participarán en estos 2 días, quienes provienen de distintas disciplinas, distintos campos de acción en la sociedad, lo que sin duda nos ofrecerá una magnífica combinación de perspectivas enriquecedoras. Les invito pues a aprovechar al máximo este espacio de aprendizaje y vinculación, que las ideas que aquí se compartan no solo nos inspiren, sino que también nos impulsen a tomar acción. Reflexionemos sobre las soluciones que podemos implementar en nuestras comunidades y sobre la manera en que cada una y cada uno de nosotros podemos contribuir al cambio desde las disciplinas en que nos desarrollamos y los espacios profesionales que ocupamos y que ocupemos, y los espacios que ocuparán ustedes, nuestras y nuestros estudiantes. La innovación para el bien común es un reto compartido. Sin duda, pensando, reflexionando, analizando, podremos encontrar soluciones y alternativas, y comprometiéndonos y actuando de manera colaborativa y coordinada, podremos, sobre todo podrán ustedes hacer la diferencia. Muchas gracias y enhorabuena por este tan sobresaliente evento. Gracias. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Ahora le damos la palabra al ingeniero Mariscal Torruella. Buenos días a todas y todos. Buenos días. Es un gusto estar con ustedes en este 5º simposio de innovación para el bien común
y el desarrollo sostenible. Primeramente, quiero honrar la vida del Papa Francisco, de quien hablé en la inauguración por su legado para la Casa Común, pero también fue un gran promotor de la paz. Incluso fue uno de los temas que abordó en la misa de Pascua un día antes de morir. Donde instó a los líderes mundiales a priorizar la ayuda humanitaria sobre la carrera armamentista y militarización. Asimismo, en otros espacios expresó que la paz no se alcanza solo con el final de la guerra, sino con el inicio de un mundo nuevo, un mundo en el que nos descubrimos diferentes, más unidos y más hermanos de lo que habíamos imaginado. Recordó que la guerra es siempre una derrota en la que solo ganan los fabricantes de armas. En su mensaje al Foro de París para la Paz, el Papa destacó que la construcción de la paz es un trabajo lento y paciente, que exige la valentía y el compromiso concreto. Agradezco al doctor Alejandro Anaya, aquí presente, vicerrector académico de la Ibero, aliado de nuestra cátedra. El doctor Anaya, como yo también, es un constructor de puentes. Ha subrayado la necesidad de crear un puente entre la academia y el activismo en pro de los derechos humanos. Ha instado a la comunidad académica a ser creativa y generar acercamientos interdisciplinarios que vayan más allá de las relaciones internacionales y la ciencia política, incorporando herramientas de sociología, antropología, psicología y administración pública en coordinación con el activismo. Además del estudiantado y la comunidad académica, la cátedra reúne a personas de distintos sectores que, desde sus trincheras, están buscando respuestas alternativas frente a los grandes desafíos de nuestro tiempo. Y no son pocos. Basta con mirar con honestidad nuestro entorno para darnos cuenta de que enfrentamos una realidad compleja, desigualdad, violencia, crisis climática, falta de oportunidades, en muchos casos una profunda sensación de desconfianza en las instituciones y de incertidumbre sobre el futuro. Hace unos días conocí a una madre buscadora, fíjense lo que les cuento, cuyo hijo desapareció en 2011, cuando tenía apenas 14 años. Hoy, yo acabo de estar con ella, su hijo tendría 28 años. Y lo sigue buscando. Y yo le pregunté que si no tenía miedo por su vida. ¿Y qué creen que me contestó? Claro que no. Fíjense, su historia es un recordatorio brutal del dolor que miles de familias en este país enfrentan todos los días. Pero también es testimonio de una fuerza impresionante. Hoy, ella acompaña a más de 560 personas en su proceso de búsqueda. Me conmovió su dignidad, su entereza y su capacidad de hacer comunidad en medio de tanto dolor. Esa capacidad de resistir, de sostener la esperanza y de actuar, incluso en contextos adversos, es algo que veo que también en muchas y muchos de ustedes, pues apuestan por innovar con sentido, por construir desde lo colectivo, por no resignarse. Aunque el panorama pueda parecer oscuro, también hay caminos posibles.
pero para recorrerlos necesitamos más que buenas intenciones. Necesitamos colaboración, pensamiento crítico, empatía y sobre todo valentía para transformar estructuras que ya no responden a las necesidades del presente. Por eso es un privilegio contar hoy con un invitado muy especial, Ángel Gurría, aquí presente, un mexicano con una trayectoria destacada en el ámbito nacional e internacional, que ha sido testigo y protagonista de muchos de los grandes debates económicos y políticos de las últimas décadas. Además de haber sido secretario de Relaciones Exteriores y de Hacienda, y de haber encabezado por 15 años, oigan eso, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, donde promovió una agenda global en favor de la inclusión, la educación y el bienestar. Actualmente, para los que no saben, funge como presidente del Foro de París por la Paz, el cual se ha consolidado como una plataforma clave para la cooperación internacional, acogiendo a 147 jefes de Estado y 57 líderes de organizaciones internacionales. Internacionales para los que están escuchando, para los que no están escuchando. Bueno, mi mujer me regaña cada rato cuando veo que otras gentes se ponen a hablar, pero pues ya, dice, por favor, compórtate bien. Y disculpen, ya digo muchas tonterías, esta mi mujer que me ha dicho muchas veces, hay que tener cuidado. Ha apoyado más de 600 proyectos y lanzado más de 30 iniciativas de políticas públicas para enfrentar desafíos globales. Cada año, el Foro de París para la Paz reúne a más de 1,000 participantes en París, fomentando el diálogo multilateral y la cooperación internacional como caminos indispensables para la paz y el desarrollo sostenible. Ángel no solo tiene una mirada global y estratégica, tiene también una voz ética y comprometida. En cada foro en el que participa, nos invita a pensar a largo plazo, a actuar con responsabilidad y a no perder de vista lo esencial, la dignidad de las personas. Conozco a Ángel hace muchos años, lo admiro por su gran trayectoria, tanto en México como a nivel global. Gracias por acompañarnos, Ángel. Y le doy también una muy especial a tu esposa Lulu, tu compañera de vida y presente. Bienvenidos a este espacio de reflexión crítica, pero también de construcción colectiva. Como aprecio tu participación con nosotros, eres un líder a quien admiro profundamente. Muchas gracias. Aquí está. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a continuar con la ponencia del maestro José Ángel Gurría. Su ponencia se llama El Estado del Mundo y el Desarrollo Sostenible, pero antes permitiré leer su semblanza. Que bueno, ya tiene una experiencia que todos lo conocemos, pero voy a leer un pequeño extracto. José Ángel Gurría es un economista y político mexicano. Se desempeñó como secretario de Relaciones Exteriores de 1994 a 1998 y como secretario de Hacienda y Crédito Público de 1998 al año 2000, durante el gobierno del presidente Ernesto Zedillo. Fue secretario general de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, desde 2006 y hasta 2021. Muy bienvenido, maestro Gurría. Gracias, Graciela. Gracias, Nicolás. Señor vicerrector, amigos y todos los que están conectados por internet. Hay un elemento común, disruptivo y destructivo,
en muchos de los fenómenos que afectan al mundo hoy. El Economist, en su portada de esta semana, discute de cómo cómo se desarrollaría la crisis del dólar. Y las instituciones internacionales y los bancos más importantes del orbe reducen constantemente el ritmo de crecimiento del año 25, inclusive algunos se van al año 26, y algunos inclusive predicen que habría recesión en los Estados Unidos. Eso ya hablaremos de México un poco después. Todo como resultado de la política proteccionista y de los aranceles que nos ha recetado y que le ha recetado Donald Trump al mundo entero. Más el Canal de Panamá, más Groenlandia, etcétera, etcétera. Es decir, hay varias cosas en las cuales Donald Trump está afectando al mundo entero. Donald Trump piensa que aranceles es la palabra más bella del diccionario. Lo ha dicho así, él lo ha dicho. Y ha decidido aplicarla a todos los países con diferentes modalidades y niveles, sin ton ni son, y en ocasiones yendo en contra del mejor interés del propio público norteamericano. La Reserva Federal de Estados Unidos ha dejado de bajar las tasas de interés en virtud de que calcula, como muchos otros analistas, que los aranceles de Trump provocarán inflación y que por ello deben obrar con cautela al seguir bajando las tasas de interés. Como mencioné anteriormente, ya se habla de recesión en los Estados Unidos. Pero si unimos la perspectiva de la Fed, pues estaríamos hablando de estanflación o stagflation, que quiere decir una recesión con inflación, que es el peor de los mundos posibles. Pero Trump parece más interesado en devolver los empleos manufactureros a los Estados Unidos, más que en el costo político de infligirle mayores precios a los consumidores de su país. Lo ha dicho claramente. No me importa si aumenta la inflación, lo que quiero es que vuelvan los empleos a los Estados Unidos. Y pues lamentablemente, como digo, le gusta poner aranceles y los ha puesto a todo mundo. Contra México y Canadá, usando como pretexto la migración y el fentanilo, de 25%, y a China un 10% adicional a lo que ya tenía, aunque en el caso de Canadá y México los difirió después. Por acero y aluminio, a todos los países que exporten a Estados Unidos. Y eso incluye a México. Le puso aranceles del 25% a todas las importaciones de automóviles a Estados Unidos. Esto afecta a muchos países, pero sobre todo a México, que exportó 3.5 millones de vehículos terminados el año pasado. Si agregamos las partes automotrices a la exportación de vehículos terminados, estamos hablando de que la exportación de México solo en este rubro supera los 100,000 millones de dólares. Después nos recetó los aranceles recíprocos a todos los países del mundo
que tengan algún impuesto a las importaciones de Estados Unidos. Aquí debo decir que no afectó a Canadá y a México, porque tienen su TEMEC y por lo tanto no le cobran ningún impuesto a las exportaciones de Estados Unidos hacia estos países. Muy recientemente le puso aranceles del 21% a los tomates importados. ¿Y qué pasa con México? Pues que resulta que México exporta el 80% de las importaciones norteamericanas. Es decir, nos pega. Y según las autoridades mexicanas, pues lo único que va a pasar es que se van a encarecer los tomates y el ketchup de los hogares de Estados Unidos, dada la falta de alternativas, cuando menos en el corto plazo. Yo creo que están siendo optimistas las autoridades mexicanas y creo que podría, porque obviamente es una actitud, un movimiento proteccionista generado por los grandes exportadores o los grandes productores de Florida. Entonces, estamos hablando de proteccionismo otra vez. Más lo que se le ocurra a Trump en los próximos días, como la amenaza de ponerle aranceles a México si no cumple con el Tratado de Aguas Fronterizas del 1944, cuando el problema es la sequía enorme que afecta a los estados del norte y del noroeste, que prácticamente hace ese pago imposible. Ya le aumentó los aranceles a China al 145% y después todavía más, porque además se suman, se van agregando. Aunque repite el señor Trump una y otra vez que negociará un acuerdo comercial con China y que además que el acuerdo comercial que él negocie con China será un ejemplo para todos los demás. China respondió con un arancel del 125% a los productos de Estados Unidos y anunció que ya no aumentaría más los aranceles. Pero ¿qué hizo Xi Jinping, el líder chino? Se lanzó en una gira de buena voluntad a los países vecinos, con el claro propósito de aumentar el comercio bilateral con esos países y ofrecerles un comprador de gran volumen a estos países. Estamos hablando de Japón, de Corea del Sur, de Vietnam, de Malasia, pero también estamos hablando de Brasil. Ya decidieron que le van a comprar más grano a Brasil, en virtud de que obviamente ya no le van a comprar a Estados Unidos. Por cierto, a Brasil también le pusieron unos aranceles prohibitivos los americanos. La lógica parece perversa. Mientras más cercanos son los países a Estados Unidos, mayor parece ser el arancel. El colmo son Canadá y México, que son socios comerciales de los Estados Unidos, con un acuerdo formalmente suscrito y para los cuales los aranceles reales o diferidos son simple y sencillamente ilegales. Son absolutamente inconsistentes con el tratado que firmamos con esos dos países.
Además, le asestó los más altos aranceles a los países asiáticos, que son con quienes tienen más vínculos en materia de seguridad. Él le ha garantizado a Japón, a Corea del Sur y entre otros, ¿con quiénes tienen los problemas ellos? Con China. Y ahora resulta que China está invitando a Japón y a Corea y a Vietnam y a Malasia y a otros más a juntarse. Es más, está invitando a Canadá. ¿A juntarse en qué? En una alianza comercial. En el caso de América Latina, con algunas pocas excepciones, entre las que se encuentra México, China es el socio principal, el principal socio comercial de los países de la región. Ya hoy, eso es una situación que sucede hoy, pero quizá con estas invitaciones que está haciendo China a los países en cuestión, los países afectados, pues seguramente serán mayores los volúmenes de comercio con China. Parecería que Trump se ha convertido en el vocero de Rusia, sin duda, pero también de China. Y quizá en el caso de China involuntariamente, pero se está echando a todo mundo en contra. Dos ejemplos rápidos para que ustedes se den cuenta de la dimensión del cambio dramático. La reciente votación en las Naciones Unidas en que Estados Unidos, en un tema relacionado con Ucrania, era un voto más en Naciones Unidas, que simplemente decía que se tienen que salir los rusos de Ucrania, en fin, uno más, y por supuesto nadie le hace caso, bueno. Pero resulta que Estados Unidos votó a favor de Rusia, junto con Irán y con Corea del Norte y otros. El segundo caso es la posible asociación comercial que ya les comentaba yo que había sido convocada por China, de Japón, Corea del Sur, quizá Canadá y otros, para enfrentar los aranceles de Trump. Nunca antes hubiéramos podido imaginar algo así. Estamos hablando de que Estados Unidos dejó de ser el socio confiable, como dijera un líder europeo recientemente. Ello tendrá muy serias consecuencias, pero no solo en el comercio, sino también en la geopolítica del mundo. Parecería como que Trump, como parte del esfuerzo para devolver los empleos a casa, está tratando de eliminar todos los déficits de Estados Unidos, superávit de otros países. Por supuesto, el principal déficit lo tienen con China, 300,000 millones de dólares. Pero, ¿quién crees que es el segundo gran superávit comercial con Estados Unidos? Es México, 170,000 millones de dólares. La Unión Europea, 150,000 millones de dólares. Canadá, 70,000 millones de dólares. En el concepto simplificado y simplista, yo diría, de Donald Trump,
en su concepto del comercio internacional, tener déficit es mostrar debilidad y es convertirse en vulnerables. Las tasas de interés iban con un descenso deseable, predecible, hasta que llegó Trump. Como ya se ha mencionado, Jay Powell, presidente de la Reserva Federal, dejó sin cambio las tasas de interés. De hecho, las dejó sin cambio en las últimas 2 o 3 ocasiones, ante la posibilidad de que repunte la inflación por los aranceles de Trump. Y por supuesto, el señor Trump ya se declaró en contra de Jay Powell y lo quiere correr. No, lo quiere correr absolutamente. Lo quiere, ya dijo que lo quería correr, porque además todo dice, todo platica. Hay que recordar que excepcionalmente el Banco Central de Estados Unidos tiene un doble mandato. Es el único caso de un banco central que tiene ese doble mandato. Tiene que mantener baja la inflación, que todos los demás quieren mantener baja la inflación, pero también pleno empleo. Es un objetivo muy complicado. Algunos ven en este mandato dual que puede presentar contradicciones entre sí, sobre todo en un escenario de stagflation, de estanflación, o en caso de una seria desaceleración económica con inflación aparejada. Y bueno, ¿cómo está el mundo? Además de los daños que ya le ha hecho Trump al sistema comercial y financiero global. Pues, como dirían los clásicos, el mundo está hecho un camote. Hablemos primero de la invasión de Rusia a Ucrania. La guerra parece no tener fin y no está claro que a Rusia le interese o inclusive le convenga un cese al fuego. Y la razón es que Rusia parece tener ventajas en el terreno y mientras que mantenga esta situación, es difícil que acepte cesar las hostilidades. Trump le llamó a Putin, aparentemente varias veces, aunque solo una fue oficial, y ya muestra algunos signos de frustración ante la rigidez de Putin respecto de un cese al fuego. Porque recuerden que él dijo, yo en 24 horas resuelvo el problema de Ucrania. Y bueno, pues no es tan fácil. Por su parte, Zelensky, el líder de Ucrania, se ha dado cuenta de que necesita el apoyo militar de los Estados Unidos y que depender solo de los europeos, cuando menos en el corto plazo, no le permitiría prevalecer en el conflicto contra Rusia. Zelensky ya aceptó el plan de paz de Trump, pero it takes two to tango. Para bailar el tango se necesitan 2. Y Rusia no da señales de ningún interés en una solución permanente, ni siquiera en un cese de fuego temporal, más que por 24 horas el viernes de Pascua, ¿no? Viernes de Semana Santa. Las condiciones de Rusia parecen muy difíciles de satisfacer. Que se le permita a Rusia mantener el control sobre las regiones que ya ocupa, pero también de las que dice que ocupa, que eso incluye el 20% de Ucrania, 20% de Ucrania, y por supuesto incluye a Crimea.
que Ucrania no acceda a la OTAN, que los dejen seguir la guerra en Kursk, territorio ruso invadido por los ucranianos, donde Rusia amenaza con rodear a las tropas ucranianas. Y pues la cuestión es que esta paz que está, el plan de paz de Trump y lo que pide Putin a cambio de aceptar las condiciones, parecería una derrota total de Ucrania. Y es algo que Zelensky obviamente está tratando de evitar a toda costa. Además está pendiente la firma de un acuerdo sobre minerales raros, doblemente importante en virtud de que es improbable que China mantenga el suministro a los Estados Unidos. El cambio de posición de Estados Unidos respecto del conflicto en Ucrania empezó por echarle la culpa a Zelensky de haber iniciado el conflicto, lo cual es totalmente falso, flagrantemente falso. Después de una reunión en la Casa Blanca, en la que Trump terminó por decirle a Zelensky que saliera de la Casa Blanca. Lo echó de la Casa Blanca. En lugar de invitarlo a comer, que es lo que hubiera dictado el protocolo. Ya hablamos de el voto en la ONU y que, por cierto, Estados Unidos no votó solo contra los que iniciaron el procedimiento, sino que además 150 países estaban de este lado. Esto nos da idea del cambio en la mente de Donald Trump, de las demás instituciones involucradas. Y en el caso de conflicto en el Medio Oriente, Israel, con el apoyo tácito de Estados Unidos, ha reanudado los bombardeos en Gaza. La última víctima fue un hospital, el último que era todavía funcional en Gaza, con su correspondiente número de muertos y heridos, que ya suman 50,000 total. Un múltiplo de heridos, de los cuales más o menos la mitad son mujeres o niños. Y además de que Israel ha bloqueado los esfuerzos de la comunidad internacional por hacer llegar comida, agua, medicamentos, cobertores, etcétera, ¿no? Cuestiones básicas a una población que lo ha perdido todo. Trump ha propuesto que Gaza pase a control de los Estados Unidos, que sus habitantes se desplacen a Egipto y a Jordania, y que Gaza se convierta en una especie de resort, como Mar-a-Lago, así, ¿no? Bajo control norteamericano. Rápidamente Arabia Saudita, Egipto y otros países árabes plantearon una alternativa. Ni la gente se desplaza a Gaza, ni Gaza queda bajo control norteamericano, ni Gaza se convierte en resort. Pero es una alternativa en el contexto de dos estados, es decir, Palestina e Israel. Una fórmula que, cuando menos hasta ahora, no parece ser aceptable para Israel. Recordemos que en Gaza ya se había decretado un cese al fuego. El cese al fuego para intercambiar prisioneros
para intercambiar rehenes, para que liberaran algunos rehenes, algunos muertos, por cierto, cosa que se hizo. Pero el acuerdo consistía en 3 etapas. Y bueno, lamentablemente a partir del 18 de marzo, al terminar la primera etapa, en medio de recriminaciones recíprocas, de violaciones a los acuerdos de cese al fuego, Israel reanudó los bombardeos. Pero miren, estamos hablando de los 2 conflictos más conocidos, más noticiosos. Estamos hablando de Ucrania y del Medio Oriente, de Gaza. Pero en África existen cuando menos 10 países o regiones en conflicto. Seguramente los estudiantes han oído poco de Sudán, o de la República Democrática del Congo, o de Etiopía, de Mali, de Níger, de Camerún. ¿Son guerras civiles o son guerras por el agua o por otros recursos naturales, con frecuencia petróleo y gas? Pero ya han provocado decenas de miles de muertos, cientos de miles de heridos, pero además millones de desplazados que han tenido que huir de la violencia o de los gobiernos totalitarios. En América Latina tenemos el caso de Haití, que es lo más parecido a un estado fallido, y hoy está gobernado por regiones, por bandas del crimen organizado. Ojo, estoy hablando de Haití. Tenemos además los casos de Venezuela y Nicaragua, donde ha desaparecido el Estado de Derecho. Y a México, ¿cómo le va en este escenario? Le va mal. Le va mal. México exporta a los Estados Unidos más del 80% de sus ventas al exterior. Y un 5% a Canadá. O sea, prácticamente el 90% es con sus socios norteamericanos. Si Estados Unidos sube sus aranceles y sobre todo, si deja los aranceles que ya nos recetó, pues nos afecta de muchas maneras. ¿Y qué consecuencias tiene eso? Ya empezaron las consecuencias. Apenas acaban de empezar los aranceles y algunos se han diferido. ¿Sí? Sin embargo, ya tiene consecuencias concretas en México. En primer lugar, habría que decir que si aplicamos de manera muy rigurosa las reglas económicas, México ya estaría en recesión, puesto que ya han transcurrido 2 trimestres con crecimiento negativo de menos 0.6% en ambos casos. Es decir, ya estaríamos en recesión oficialmente. Pero, en fin, los economistas siempre encontramos alguna forma los ingenieros dirían que ya estamos en recesión, pero los economistas decimos que no tanto. Estamos hablando de que el PIB de este año, del 2025, podría contraerse, podría ser negativo. Además de otros grandes bancos con analistas muy objetivos,
la OCDE nos augura 2 años de recesión. Y el FMI, hoy, en la mañana, muy temprano, planteó que México crecerá a menos 0.3% en 2025. O sea, ya es oficial porque, pues de repente, uno siempre espera que sea el Fondo Monetario, que siempre tiende a tratar a los países con cariño, y que siempre sea el Fondo Monetario el que diga cómo nos va a ir, y pues ya lo dijo. La OCDE dice que 2 años, y el Fondo Monetario dice, cuando menos, que para este año. Y las razones son la contracción del gasto público, la inversión, la incertidumbre creada por medidas internas como la elección de los jueces en junio próximo, y por supuesto el papel de los aranceles reales o la amenaza de los mismos por parte del presidente Trump sobre las decisiones de inversión del sector privado nacional y extranjero. Ahora, ¿cuáles son los problemas que tiene nuestro país? Pues ya vimos cómo la perspectiva, la posibilidad de que le pongan aranceles, y algunos aranceles que ya nos pusieron, y otros más que a lo mejor nos ponen y a lo mejor no, ¿cómo nos afecta? Pero además hay problemas en la economía mexicana de productividad. Y esto no viene de Trump y no viene ni siquiera de Biden. En fin, lleva varias décadas de estar sucediendo. En México la productividad es de alrededor del 37% de la de Estados Unidos. Algunos dicen que hasta esas del 25%, pero en fin, tomo la cifra más alta, 37%. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues por varias razones. La productividad por hora trabajada es de $32, por cierto, para ponerle numeritos. $32. En cambio, en México, la de Estados Unidos es de $87.2. Quiere decir 2.7 veces mayor la productividad de Estados Unidos. Es 3 veces prácticamente. Y esto impide que los obreros mexicanos ganen más, porque si las empresas mexicanas le pagaran más, pues entonces perderían. Las razones: más inversión y más tecnología de parte de Estados Unidos, mejor calidad de la mano de obra desde el punto de vista de entrenamiento y mejor gestión empresarial desde el punto de vista de la disciplina a la que se sujetan las empresas norteamericanas, sobre todo las que están listadas en la bolsa. Después están las inversiones públicas y privadas en electricidad. ¿Y cuál es, con frecuencia, la razón por la cual se dice que en México no van a invertir? Pues que no hay suficiente fluido eléctrico. Y también se dice que no hay suficiente agua o que no hay suficiente infraestructura, pero con mucha frecuencia el tema de la luz, del fluido eléctrico. Miren, yo tengo una hermana que vive en
Culiacán. Y solamente la menciono porque el tema del agua en Tamaulipas, Sonora, Chihuahua y en Sinaloa resulta que solo va a haber agua para el 50% de la superficie. Y entonces el potencial enorme de Sinaloa como gran exportador, pues no se va a dar, cuando menos este año. Y vamos a ver cómo vienen las lluvias, pero inclusive está afectando a los que rentan sus tierras, porque pues si renta uno la tierra es porque el agricultor que renta la tierra tiene asegurado el abasto de agua. Y resulta que no es así, no es el caso. El centro de la República todavía no entra en crisis, pero vamos a ver otra vez cómo nos pintan las lluvias. Y lo anterior se agudiza por el factor Trump, que nos pide que cumplamos el acuerdo, insisto, de 1944. Era otro mundo. No había cambio climático, no había sequías, etcétera. Más bien el problema era diferente. ¿Cómo nos íbamos a distribuir el agua? Un agua que era entonces abundante. Miren, yo estoy de acuerdo en que se desperdicia mucha agua en México. De hecho, el 70% del agua se usa para la agricultura. En Europa se usa el 40% del agua. Es decir, en Europa producen lo mismo que México produce, solo que en virtud de la falta de inversiones en la agricultura, pues se pierde mucha agua, se desperdicia mucha agua. 70%. 14% para la industria. Y el 10% para uso doméstico. Sí, pero ¿qué pasa con el uso doméstico? Pues que la mitad se pierde por fugas. Ahí sí, los ingenieros saben de eso. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Es terrible. El desperdicio del agua en México es enorme, pero aún así, en el corto plazo no podríamos pagarle a los tejanos la deuda de agua. 1,603 millones de metros cúbicos. O sea, no hay manera. No hay manera. Va a haber que negociar, pero ya nos amenazó con que nos puede poner aranceles por ese asunto particular, que además es con Texas. Es decir, es con un estado de la Unión. Sin embargo, pues es un gobernador Abbott muy influyente y que ya está provocando que Trump ponga varios kilómetros, no solo de estas boyas flotantes con púas, ¿no? Es tremendo lo que está pasando con Texas y en particular con el señor Abbott. Pero además, yo les diría que hay un asunto
importante y que amenaza con volverse cada vez más importante y cada vez peor, que es Pemex. Pemex tiene como 100,000 millones de dólares de deuda que le pesan a México, le pesan porque ya se considera que es deuda del país, ya no se considera que es deuda de Pemex, sino que ahora se le junta al resto de la deuda de México. Pero además le debe como 300 o 400,000 millones de pesos a los proveedores. No quiero voltear a ver aquí, a los proveedores, a muchos proveedores. Entonces, ahora, Pemex es la única gran petrolera del mundo que pierde dinero. ¿Y por qué pierde dinero? No, entre otras cosas, porque 6 refinerías, cuando menos desde el punto de vista de la funcionalidad de Pemex, 6 refinerías, las 6 que existen hasta ahora, porque Dos Bocas todavía no refina ni un solo barril, a pesar de haber costado 3 veces más de lo que se decía que iba a costar. Pero las 6 refinerías funcionan entre el 40 y el 50% de su capacidad. Ustedes díganme qué negocios, ustedes son algunos hombres de negocios muy distinguidos aquí, ¿qué negocio funciona con el 50% de capacidad? Bueno, pues muy poco. Entonces, estamos hablando de que Pemex es un problema y pues lamentablemente, por lo visto, seguirá siendo en virtud de que, además del huachicol, mencionas hace un momento de los robos, pero quizá el déficit más sensible y más importante sea la falta de Estado de Derecho. La elección de jueces de junio próximo, como ya mencionamos, es un sinsentido. Eventualmente puede resultar violatoria del TEMEC si algo queda del TEMEC después de Trump. Y si falta el Estado de Derecho, si no se respetan las leyes o la propia Constitución, o se pasa encima de ellas, pues entonces estamos hablando de que difícilmente le podemos pedir no solo a los extranjeros que vengan a instalarse en México, sino inclusive a los mexicanos que inviertan en México. Porque no tenemos la certidumbre de que habría juicios justos en el caso de haber necesidad. Y bueno, así está el mundo y así está México. No es una situación positiva. De hecho, estamos peor de lo que hemos estado en mucho tiempo. Pero, jóvenes, a ustedes les va a tocar la reconstrucción. Yo los vine a preocupar, nada más. Un poquito.
Gracias. Sí. Casado con una ucraniana desde hace 11 años y día a día he visto cómo son una bola de mentiras lo que se dan al mundo en relación a la guerra de Ucrania con Rusia. La realidad de las cosas es que cuando hace 11 años Ucrania perdió la península de Crimea porque no quisieron ya ser ucranianos, quisieron ser rusos, porque hay una corrupción tremenda en el gobierno de Crimea. Actualmente se están separando, o ya se separaron, los estados de Donetsk y Lugansk. De hecho, mi esposa es del estado de Donetsk. Y todos los días yo veo cómo habla con su abuelita y con su mamá allá y le informan la realidad de las cosas, que no es lo que todo mundo conoce y sabe. Zelensky está preocupado en matar a la gente que vive en estos estados con tal de no ceder estos territorios. Esa es la verdad de las cosas. Ok. Entonces, yo no sé por qué el mundo compra otra información, otra verdad. Y qué bueno que Trump ya le dijo a Zelensky, lárgate de aquí, porque nomás vienes a pedir armas y dinero para seguir una guerra que es contra tu propio pueblo. Si le parece, Ok. dejamos más participaciones para que más gente pueda participar. Muchas gracias. Sí, Gracias. pero sí quise decir Sí. esta verdad porque Muchas gracias. hay Muchas muchas gracias. Es cosas que hay que mucha no se gente para conocen. que participen Perfecto. también los demás. Muy Claro. amable. Gracias. Gracias. Sí, por favor. Entonces, básicamente, ¿cuál sería Yo voy a comentar lo de Ucrania en un momento más, pero en ese momento quiero concentrarme en esta pregunta. En primer lugar, se hablaba hablabas tú de 1 billón. Yo tengo la cifra como de la mitad, ¿no? Pero de todos modos es una barbaridad, ¿no? Y a Pemex esta deuda, pues habría que agregarla a la que ya tiene de los 100,000 millones de dólares, ¿no? Porque es una deuda que hay que saldar, pero además muchos de los proveedores ya dejaron de proveerle a Pemex, porque han dicho, bueno, si no pagan, ¿no? Y por otro lado, en muchos casos, siendo pequeñas y medianas empresas que no tienen acceso al financiamiento, cuando menos al financiamiento en dólares, etcétera, estamos hablando de quiebras, de que Pemex puede estar provocando la quiebra de muchas empresas. Esto es muy lamentable, es terrible. ¿Y qué es la solución de fondo? Pues, primero, yo diría que si
Está muy claro que la refinación es la que pierde y que producir petróleo y exportar petróleo es un buen negocio. Si le pone uno límites a los precios, etcétera, pues entonces se complican la vida. Pero exportar y producir y exportar es un buen negocio. En cambio, refinar en las actuales circunstancias de México, en donde al 40%, al 50% funcionan las refinerías, no es un buen negocio. Y entonces, yo diría, para empezar, ¿no? Decisiones muy dramáticas, en la medida en que podemos importar, y ya importamos la mayor parte de los refinados, pues entonces ver qué refinerías requieren, qué inversiones, hacerlas, y las que no tengan remedio, pues cerrarlas. Porque además no solo pierden dinero, sino que además son altamente contaminantes. Y yo pondría dos ejemplos. Cadereyta, en Monterrey, y Tula, que no solo Pachuca, sino que además México, ¿no? Nos contamina a México. Y entonces, pues hay que ver si esto tiene sentido y tiene razón de ser, porque si no, pues habría que tomar medidas muy, muy severas. Ahora, yo debo decirles que costó 24,000 millones de dólares Dos Bocas, más lo que se acumule esta semana. Y con 1,000 millones o 1,500 millones pudiéramos haber comprado la misma capacidad de refinación en Estados Unidos. Es decir, con una fracción, eso, con menos del 10% de lo que costó Dos Bocas, podríamos tener una capacidad de refinación, aunque sea fuera de nuestras fronteras, pues porque están a la venta y están baratas. ¿Sí? Bueno, les vamos a pedir por favor a todos los que hagan preguntas que las hagan con el micrófono, ya que tenemos a varios conectados a distancia. Le damos la palabra aquí. Hola, buenas tardes. Yo soy exalumna de Ibero y a nosotros nos enseñaron a Primero las damas. Gracias. Le comentaba es que yo soy exalumna de Ibero y aquí nos enseñaron a cuestionar. Entonces le tengo tres. El primero es: el mundo no está hecho un camot, se llama Polycrisis, de acuerdo a Towles y la Universidad de Oxford. Y desde 1945 no existe una coyuntura igual, pero ya existía antes. La policrisis es una forma de decir que está hecho un camote. Bueno, vamos a llamarlo un poco, ya estamos en una universidad, como estamos en una universidad, pongámosle términos. Así es. En la pasada reunión de la casa de Canning House, el director de Barclays, Londres, y el director de México de Barclays dijeron todo esto para que los alumnos que están tratando de empezar y emprender no se me traumen, ¿no? Dicen que la coyuntura de Donald Trump va a tardar un año, año y medio, nada más hay que aguantar y sostener. Esto dicho por el director de Barclays Bank de Londres y de México. Número 3, que es lo que a mí más me interesa también cuestionarle, es: Trump no desata una cuestión proteccionista y es el primero, es una corriente que empieza con Brexit hace más años. Y la regionalización o el proteccionismo no necesariamente va a ser malo para México,
porque México va a ser el mayor beneficiario del regionalismo con Estados Unidos, al ser nosotros el mayor proveedor de ellos, les guste o no, porque si vemos todas las tarifas que mete Estados Unidos, a los que más beneficia es a México o a los que menos perjudica, tomando en cuenta de que México le provee, además de mano de obra, le provee inmigrantes y mantiene su población joven, cosa que ya no tiene ni China ni la Unión Europea. Yo le diría varias cosas. Primero, pues qué bueno que los mexicanos seamos indispensables para la producción en Estados Unidos, pero en este momento nos lo están mandando de regreso. Entonces, miren, la expresión del señor Trump es regresarnos a todos los mexicanos que estén indocumentados en Estados Unidos. Entonces, ya que pase en la práctica, eso es diferente. En segundo lugar, qué bueno que Trump no desata el proteccionismo, pero cuando Estados Unidos encabeza el movimiento de proteccionismo, cambia completamente Inglaterra puede volverse proteccionista, Italia puede volverse proteccionista, pero cuando Estados Unidos se vuelve proteccionista, no solo es por lo que pase a los consumidores de Estados Unidos, sino además es por el ejemplo que pone a todos los demás. Y la otra cosa, que un año o año y medio dijo algún señor de Barclays. Yo lamentablemente no creo, yo sé que fue en Canning House y en México, pero yo lo que quiero decir es que en año y medio va a haber elecciones de la Cámara de Diputados y de 1/3 de los senadores de Estados Unidos. Yo espero que recuperen los demócratas una de las dos cámaras. ¿Por qué? Porque la negociación siempre es buena. Ya hemos visto aquí en México a lo que conduce cuando hay mayorías calificadas o se consiguen las mayorías calificadas, aunque sea a fuerza. Entonces, estamos hablando de que ojalá que en año y medio este señor tenga boca de profeta y se logre que los demócratas controlen cuando menos una de las dos cámaras. Muchas gracias. Les pedimos ser ágiles. No es un debate, pero agradecemos mucho sus preguntas. Te paso el micrófono. Señor Gurría, muchas gracias. Y mi pregunta es esta. En el contexto y bajo su experiencia de otros momentos críticos que ha vivido nuestro país, como en el 82, en el 87, en el 94, ¿cómo se ve este momento analizando esas experiencias anteriores? Miren, fueron horribles las anteriores crisis, pero es horrible la que tenemos hoy. Y yo diría que es una parte, no sé exactamente qué parte le toque, pero una parte es autoinfligida. Es decir, lo de los 14 o
17, etcétera, iniciativas y todas las cosas que se están llevando a cabo, pero algunas son por Trump y algunas son por la circunstancia. Y ya estamos viendo que aún el Fondo Monetario Internacional está diciendo que, lo dijo hoy, que nos vamos a ir a una recesión en México. Y 0.3, pues chiquita, ¿no? No mucha. La OCDE dice que menos 1.3, bueno, es más grave. Sin embargo, la verdad es que estamos hablando de que cuando hay la incertidumbre brutal, cuando la espada de Damocles la tiene uno aquí y está pendiente de cortarse el hilo y caerse la espada de Damocles, entonces no hay inversión. ¿Quién va a invertir? ¿Nacional o extranjero? Digo, los extranjeros ya ni voltean a verse, ¿no? Pero inclusive los nacionales. Si tenemos la terrible amenaza de que nos pueden poner aranceles y además nos los difieren por un mes y luego nos los difieren por 90 días. Y luego, pero en 90 días pasan rapidísimo y resulta que nos pueden poner aranceles. O sea, yo, déjenme decirles, en varias ocasiones lo que yo planteé es que lo que faltaba era que nosotros le propusiéramos a los americanos y que usáramos el tiempo, ¿no? Que usáramos el tiempo, porque acuérdense que el gobierno de Sheinbaum empezó antes que el gobierno de Trump, y entonces que usáramos ese tiempo para ir a plantearles, por ejemplo, en la migración, no sé, sellar la frontera sur, por ejemplo. Bueno, sellar la frontera sur, en la práctica ya está sucediendo, pero casi como presumir de eso. Bueno, hasta los guatemaltecos y los venezolanos y todos los lo entenderían. Pero se trata de que México fuera el que tomara la iniciativa. Por supuesto, se nos dice, no, lo que pasa es que sirven ustedes de trampolín para las exportaciones chinas a Estados Unidos. No hay una sola armadora china en México. No hay una sola armadora china en México. Por lo tanto, los carros americanos tienen que cumplir las reglas de origen y no pueden cumplir las reglas de origen porque vienen de China. Y por otro lado, pues, ¿cuáles son los grandes temas? Migración, fentanilo y China. Y entonces, pues, en el fentanilo, simple y sencillamente, cumplir con la ley. Buenas noticias. Cada vez parece que se está cumpliendo más con la ley y al mismo tiempo cada vez hay más decomisos. ¡Qué bueno! Felicidades a las autoridades mexicanas. Pero no tendría que hacerse, como dijo el propio Trump, lo cito ahora, para tenernos contentos. Como dijo, nos mandaron a 29 aquí, ¿no? De sus traficantes para tenernos contentos. Pues no, de manera sistemática, ya abandonar completamente
la idea de abrazos no balazos. Y separarse. Y entonces decir, pues miren, de lo que se trata es de nuestro propio pellejo, porque en nuestro propio pellejo nos va lo de los aranceles. Cuando uno tiene dependencia de 80 o 83%, lo que sea, con un solo país, se la está uno jugando todos los días a que llegue un señor Trump y le ponga a uno aranceles. Perdón. Señor Gurría, buenas tardes. Luis Reyes, de Comunicación Institucional. Ante la urgencia por replantear la política interna del país y la presión arancelaria de Trump, ¿podría resumir algunas propuestas a corto plazo para lograr una transformación en México? Yo mencionaba hace un momento que los temas que parecen importar más a los norteamericanos, al señor Trump en particular, son la migración, el tema de el fentanilo y el tema de China. Y para los tres hay solución, y para los tres yo diría, bueno, la bestia, ¿no?, en la que se suben todos los migrantes que llegan de allá, bueno, pues no solo sellar la frontera sur de México, porque la frontera sur a veces se entiende como la frontera sur de Estados Unidos, es la frontera sur de México, sino además dejar de propiciar que se formen caravanas. Qué bueno que ya en la práctica está sucediendo eso, pero habría que hacerlo casi como pues algo permanente. Y en el caso del fentanilo, insisto, qué bueno que ya estemos avanzando, pero otra vez, tendría que hacerse como algo permanente. Y en el caso de China, pues es muy claro que estamos siendo víctimas de algunas acusaciones de las dos cámaras de senadores y de diputados, y de los dos partidos, por cierto, de los dos partidos de republicanos y demócratas, que dicen, no, México es el trampolín. Pues no es el caso. Ahora, nosotros comerciamos cada vez más con China. Y uno diría, bueno, pues tendríamos que decidir. Nunca habíamos tenido que decidir de qué lado estamos. Pero cuando tiene uno dependencia de 83% del comercio internacional y el comercio representa una proporción tan alta del Producto Interno Bruto de México, pues quizá tengamos que decidir, quizá tengamos que plantear de qué lado estamos. Porque lamentablemente hoy las circunstancias que se nos presentan, le hace el señor Trump, nos está planteando que decidamos de qué lado estamos. Y no nos cabe ninguna duda de qué lado estamos. Simplemente con la dependencia comercial, pues ya sabemos de qué lado estamos. Gracias, maestro. Última pregunta de nuestro lado izquierdo, por favor. Maestro, dos preguntas. En Wall Street se dice que cuando tú pides confianza es porque ya la perdiste. Entonces, en este mundo que ya no es lógico, ¿no?, que ya no opera con nuestras estructuras y nuestras ideas de lo que debe de ser correcto, ¿se va a poder recuperar la confianza? ¿Se va a poder
ilusoriamente regresar a un mundo antes de Trump? Y la segunda, ¿cuánto va a tardar China para volverse ya un eje económico al nivel de Estados Unidos o por encima de Estados Unidos? Yo les diría respecto de la segunda pregunta, el caso de China. Es muy claro que en algunos sectores, en virtud del patrocinio oficial, nada pasa en China sin el patrocinio oficial. Pues como en inteligencia artificial, por ejemplo. Bueno, pues, y ya estamos hablando de DeepSeek, que realmente no era tanto y que ya está. Y en cambio, Nvidia pues sigue creciendo y sigue surgiendo, en fin. Tiene días malos y tiene días peores, pero siguen creciendo. Yo te diría que yo creo que Estados Unidos tiene una cuestión fundamental respecto de China, y es el hecho de que es, a pesar del señor Trump y todo lo demás, es una democracia. Y yo creo que eso le da a Estados Unidos respecto de China. Ahora, si a uno le dan una bofetada, pues uno no tiene que poner la otra mejilla, ¿no? Si Vietnam, 34%. ¿No? ¿Por qué? ¿A cuenta de qué? Ah, bueno, pues la India. Bueno, la India muy proteccionista, efectivamente. Yo acabo de estar en la India, acabo de estar después estuve en París y estuve en Nairobi. Y la verdad es que, pues, cuando uno ve las discusiones que se llevan a cabo en la India, estaban igualmente preocupados que nosotros por negociar con los Estados Unidos un tratado, un arreglo, ¿no? Que no les vayan a poner celos. ¿Por qué? Porque si se quedan sin el mercado norteamericano, pues obviamente pierden un mercado muy importante. Ahora, cuando se pide la confianza, es que ya se perdió, como dices tú, que dicen los de Wall Street. La verdad es que yo creo, primero espero que en año y medio pasen cosas. Y además, si se siguen tomándose decisiones respecto que resulten inflacionarias, las cosas que van a pasar no son buenas para los republicanos, que en este momento, independientemente de lo que piensen sobre el proteccionismo del señor Trump o los aranceles del señor Trump, no pueden decirlo, porque quedarían descartados, cuando menos de la próxima. Y ahí, acuérdense que hay cada 2 años hay reelección. Entonces, estamos hablando de que pueden pasar cosas, pero en segundo lugar, también tengo fe en el sector privado norteamericano.
El sector privado norteamericano, como ya hemos visto, fue el que logró que se ratificara el TEMEC. Cuando se renegoció el NAFTA y se hizo el TEMEC, pues había una negociación en curso y los que fueron decisivos fueron, por supuesto, México le interesaba, pero fueron las empresas norteamericanas cuyas asociaciones con los mexicanos ya son absolutamente indispensables para la competitividad mundial. Y entonces yo creo que las empresas norteamericanas serán un elemento de moderación sobre este gobierno, ya lo están siendo en la práctica. El convenio sobre automóviles, etcétera, ¿no? Pero que serán en el mediano y largo plazos un elemento de moderación para cualquier gobierno que venga, demócrata o republicano, porque la realidad es brutal. La vinculación entre el sector privado norteamericano y el sector privado mexicano se ha profundizado en una forma en que, vamos, ni siquiera el señor Trump lo puede desvincular. Muchas gracias. Pues antes de que se nos vayan todos los alumnos a su próxima clase, maestro Gurría, les pido a todos un aplauso, por favor, para el maestro. Les pedimos, gracias. Les pedimos a nuestras autoridades si se pueden poner de pie para la foto oficial, por favor. Muchísimas gracias por estar acá. Universidad Iberoamericana presentó Quinto Simposio, Innovación para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible. Cátedra, Construir para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible. Nicolás Mariscal Torroella.